El conocimiento silencioso. El conocimiento silencioso es algo que todos poseemos, prosiguió. Algo que tiene total dominio, total conocimiento de todo. Pero no puede pensar. Por lo tanto, no puede expresar lo que sabe. En el podcast dedicado a los puntos de la percepción, hablamos de que la voluntad es el centro perceptivo que rige nuestro lado izquierdo, que es, digamos, el no racional. Junto a este punto, al punto de la voluntad, se sitúa otro punto denominado el conocimiento silencioso, que está muy cerca y que activa una característica muy interesante, la capacidad de saber sin razonar. Cuando se ilumina, los seres humanos sabemos sin necesidad de usar el diálogo interno, sin necesidad de hablarnos, vamos. Es cuando tenemos una certeza absoluta sin saber por qué, sin tener datos racionales previos, y así de repente. Por ejemplo, cuando una madre sabe instintivamente que algo le pasa a su hijo, o cuando los gemelos tienen esa manera de comunicarse en la que saben algo del otro aunque no lo estén viendo. Pero estos son solo ejemplos. Este tipo de percepciones, ese saber sin poder explicar cómo lo sabes, esa manera de intuición la tenemos todos. Recordemos que el punto de la razón, que está situado en la cabeza, es el que suele estar activo, el que está como encendido normalmente para entender el mundo. Solo que muchas veces para alcanzar el punto de la razón es necesario pasar por el punto de la preocupación. Cuando estamos en ese lugar cercano a la razón, en la preocupación, lo que ocurre es que nos centramos en la imagen de nosotros mismos. Estamos todo el tiempo considerándonos víctimas de lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, para llegar al conocimiento silencioso, que es del que estamos hablando, donde sabemos sin saber por qué sabemos, es necesario atravesar el punto de la no compasión. En este lugar se pierde la necesidad de lamentarse por todo lo que nos ocurre y se alcanza un estado de presente inmediato, en el que lo único que importa es actuar. Es un momento, para que me entendáis, parecido a cuando la presa y el depredador se enfrentan. En ese momento de lucha no hay nada personal, no hay palabras describiendo la acción, solo hay concentración y respuesta. La migración del centro de percepción. Dijo que el hombre antiguo sabía, del modo más directo, qué hacer y cómo hacerlo bien. Pero como hacía tan bien lo que hacía, comenzó a desarrollar cierto sentido de ser. A medida que el sentimiento de tener un yo individual se tornaba más fuerte, el hombre fue perdiendo su conexión natural con el conocimiento silencioso. El punto del conocimiento silencioso era una posición normal para los humanos, como lo es hoy en día para otros animales. La mayor parte de la historia de la humanidad teníamos el punto de encaje situado en esos alrededores, en el de la voluntad, en el del conocimiento silencioso. Y la verdad es que esto nos produce como cierta añoranza de esta condición. Echamos de menos ese saber sin necesidad de hablarnos. El cambio al punto de la razón, que es el que tenemos hoy en día, comenzó a suceder cuando el hombre se dio cuenta de que sabía y quiso ser consciente de lo que sabía. Cuanto más se sumerge en la búsqueda de lo que sé y por qué lo sé, más nos alejamos del saber directo del presente. Este desplazamiento del punto de encaje perjudicó a los hombres en varios sentidos. Le hizo perder el conocimiento intuitivo, rápido y directo sobre el entorno inmediato, porque nos estamos alejando de la hora. Además, las constantes referencias al pasado y al futuro crearon el concepto de referencia yo. Este sujeto, este yo,
aprendió a adaptar sus recuerdos a su conveniencia, porque la verdad es que cuando nosotros recordamos algo no lo recordamos de manera objetiva, sino que tergiversamos un poco todo a nuestra conveniencia. Y esto provocó que el hombre se quedara atrapado en pensamientos circulares sobre estas vivencias del pasado y del futuro y de la importancia que tienen. ¿No es lo que hacemos? Rara vez nos paramos de manera consciente a pensar en lo que estamos haciendo ahora, en el presente. Más bien solemos estar inmersos en los recuerdos y en las proyecciones del futuro, y nos hacemos películas mentales en las que somos protagonistas. Pero bueno, volvamos a las contrapartidas de perder el conocimiento silencioso. Al acercarnos más a la razón, el hombre se hizo más dependiente de sus sentidos físicos. Dejó de confiar en su intuición a favor de lo que podía ver, de lo que podía oír, de lo que podía demostrar. Toda esta evolución sumió al hombre en un estado mental más elaborado. Para hallar respuesta a las preguntas, era necesario que el hombre aprendiera a dar varios pasos o realizar varias acciones para llegar a una conclusión. Investigar, Entonces dejaron de conocer algo de manera inmediata. Por otra parte, otra consecuencia de volverse más dependiente de los sentidos físicos es que el hombre se volvió más inseguro. Empezó a necesitar apoyarse en la opinión de los demás, a verificar lo que sentía, lo que pensaba, lo que veía, para comprobar que era lo mismo que percibían los demás. O también buscábamos que los demás me entiendan en mi manera de interpretar la realidad. El punto anterior provoca que el ser humano se vuelva también más manipulable. Ya no nos fiamos de nuestro conocimiento directo y buscamos figuras de autoridad que reafirmen lo que debemos creer, sentir o interpretar. No solo hablo de líderes religiosos, sino de cualquier persona que es para nosotros una figura de autoridad, o sea, gente a la que admiramos y creemos que es más sabia que nosotros. Pero a pesar de todos estos inconvenientes de los que estamos hablando, los nahuales tampoco rechazaban el haber alcanzado la razón como punto central. Valoraban su capacidad para hacernos llegar a conclusiones, para adentrarnos más en el conocimiento. Lo que los nahuales rechazaban es pensar que este es el único modelo de pensamiento o de acercamiento a la realidad. El modo en el que se impone en nuestra vida como si fuese la única alternativa. Y por otra parte hemos hecho una lista con los inconvenientes, pero también hubo ventajas de mover nuestro punto de encaje desde el conocimiento silencioso a la razón. El principal es que la especie humana evolucionó en el sentido de que logró adaptarse mejor al entorno, o más bien aprendió cómo a conquistar el planeta. Ya sé que las implicaciones morales que tiene esto no son muy positivas, porque la verdad es que los humanos somos bastante destructivos con nuestro entorno. Pero si lo vemos desde un punto de vista de especie, este dominio del entorno nos puso a la cabeza de la creación, creó las condiciones ideales para que prosperáramos como especie. Esto sin juzgar nuestra actuación, intentando ver a la especie imparcialmente, desapegadamente. Y bueno, además de esto, el punto de la razón nos dio otra serie de herramientas que nos permitieron profundizar más en el conocimiento del mundo visible, al dudar de todo y querer llegar al fondo de las cosas. Esta vida de conocimiento estableció un método científico que permitió el desarrollo tecnológico de la especie, especialmente en esta última etapa de la humanidad. También sirvió para aprender a anticipar respuestas a problemas que potencialmente podrían aparecer en el futuro. Y también sirvió para usar algunas de esas respuestas para alargar la esperanza de vida y para ampliar el control del entorno. Por otra parte, al crecer como especie, el uso de la razón y el uso del ensayo-error permitió a la humanidad estructurarse en grupos y en sociedades más grandes y complejas. Y saliendo de la línea que llevamos, por otro lado, el punto de la razón desarrolló el uso del lenguaje y el habla como medio de comunicación. Con el punto del conocimiento silencioso, la manera de comunicarnos entre nosotros y en el presente era menos a través de palabras y más a través de la intuición, del lenguaje no verbal. También nos ayudó a establecer conductas e ideas como señas de identidad de grupo.
El sentimiento de pertenencia a un grupo calma un poco la inseguridad que provoca no conocer directamente. O sea, si compartimos las figuras de autoridad y todos pensamos de manera uniforme sobre un tema, eso de alguna manera nos sirve de apoyo a todos los que pertenecemos a un grupo. Además, a través de nuestra experiencia podemos hacer aportaciones a ese grupo, enriqueciéndolo, siempre que alcancemos a ser figuras de autoridad y podamos influir en la opinión de los demás. Y de hecho ocurría lo mismo en los tiempos en los que nuestro punto de encaje era el conocimiento silencioso. La mayor parte de los humanos tan solo eran seguidores de aquellas personas que sí habían logrado situarse en el lugar exacto del conocimiento silencioso. Ahora, vamos a decir que, a pesar de este desplazamiento en la manera de percibir, la humanidad actual tampoco se encuentra exactamente en el punto de la razón, sino más bien en las inmediaciones. Gracias a esto y a que el punto de encaje se puede llegar a mover, la humanidad aún tiene cierto acceso al resto de localizaciones, o sea, al conocimiento silencioso, al sentir, al ver, al soñar, a los puntos de la percepción de los que hablábamos en el otro podcast. Castaneda afirmaba que aquellas personas que perciben desde el punto exacto de la razón son los verdaderos líderes de la humanidad en este estadio que estamos viviendo. Gente desconocida cuyo genio es el ejercicio de la razón, de manera un poco despiadada, en el sentido de carecer de sentimiento, en el sentido de autocompasión, o sea, no tienen ese pobrecito de mí, sino que son impecables. Hoy en día aquellas personas que son capaces de emplazarse exactamente en cualquiera de los dos puntos, la razón o la voluntad, tienen una visión clara del otro, y si tienen energía, pueden atravesar el denominado puente de una sola mano, pueden cruzar al otro lado. O sea, los que saben de manera intuitiva, punto de la voluntad o punto del conocimiento silencioso, se interesan por la fuente de su saber, por de dónde viene ese saber. Y los que han investigado la fuente del saber y encontrado respuestas, son capaces de saber que esa solución que han encontrado es tan solo una estrella en el universo, es tan solo la visión de un prisma. Y entonces adquieren perspectiva y profundidad. Además, cualquier ser humano que ha logrado habilitar el pasaje puede afirmar que se encuentra en contacto directo con la voz del espíritu.